Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de electrónica industrial y también a la misma vez de PLC. Vamos a discutir entonces unos diagramas de escalera utilizando por lo menos dos of delay timer relay en secuencia para ver cómo ellos se comportan cuando hay más de uno. En estos casos, en los cuatro diagramas de escalera que vamos a ver y a discutir, en todos los cuatro casos, las secuencias ocurren solamente una vez, aunque hay dos of delay timer relay, pero no hay repetición, solamente es de forma secuencial y a la vez que se completa el proceso, pues ahí se acabó. No hay una repetición como pasaba en algunos casos de secuencias con varios on delay. Se pudieran hacer, pero en estos ejemplos que vamos a trabajar solamente con los off delay timer relay en secuencia, pues solamente la secuencia va a ocurrir en una sola ocasión. Bueno, si nos vamos al ejemplo número 19 del documento, tenemos aquí un start stop button con un control relay normal y tenemos entonces dos timer relay off delay. El primero tiene un time delay de 5 segundos, el segundo tiene un time delay de 3 segundos y tenemos dos bombillas, una roja y una verde. En este caso la bombilla roja solamente tiene contactos de TR1 y la bombilla verde tiene contactos de TR1 y TR2. Quiere decir que la bombilla roja se afecta solamente por el timer 1, por TR1, y la bombilla verde pues se afecta por ambos, tanto por TR1 como por TR2. Okay. Nuevamente, si estamos explicando, pues inicialmente, ¿qué sucede? Inicialmente ambas bombillas están apagadas. Aquí tengo un open y aquí tengo un close, pero tengo un open, así que ambas están apagadas. Cuando le doy al start button, entonces activo el control relay y ese control relay me activa el timer relay 1 off delay y ese timer también me va a activar el segundo timer a la vez. Quiere decir que al darle el start, los tres relay, el relay normal y los dos timer relay off delay se activan a la vez. Porque todos sus contactos cierran de forma instantánea. O sea, cambian de estado. Y en este caso, pues frente al primer timer había un contacto abierto, así que cierra. Y frente al segundo timer hay un contacto abierto y también cierra. Así que todos los contactos obviamente cambian de estado de forma instantánea, que es lo que ocurre con los off delay. Así que los tres relays se activan a la vez. Al activarse los tres relays, el control relay y los dos timers, van a hacer entonces que la bombilla roja entonces prenda de forma instantánea, porque este contacto cierra a la vez que apretamos el start, y la bombilla verde entonces se va a quedar apagada porque este contacto abre y este contacto cierra, ya que como los dos timers se activaron a la vez, pues entonces cambian de estado ambos contactos en esta línea. Así que este que estaba cerrado abre, este que estaba abierto cierra y entonces se va a quedar apagada. Así que la única que cambia de estado instantáneamente en este caso sería la bombilla roja que prendió. Cuando le doy entonces al stop button, tumbo el relay normal, el control relay. Ese control relay entonces me va a tumbar el timer relay 1. Y al tumbar este timer relay 1, entonces que ocurre el conteo de 5 segundos. Al pasar esos 5 segundos, entonces la bombilla roja va a apagar, porque este contacto va a regresar al estar abierto. Así que la bombilla roja apaga en ese momento, 5 segundos después. Y la bombilla verde entonces va a prender después de esos 5 segundos, porque este contacto va a regresar a su estado normal, que era cerrado, y este contacto había cerrado cuando se activaron los timers. Así que este contacto está cerrado y este contacto regresa a estar cerrado, y en ese momento, 5 segundos después, ambos van a estar cerrados, y por eso en ese momento es que la bombilla verde prende. Y en ese mismo momento, este timer número 2 también se va a desenergizar a los 5 segundos que pasaron. Así que nuevamente a los 5 segundos la bombilla roja apaga, la bombilla verde prende y desactivo el timer 2. Y ahí entonces ocurre un conteo adicional de 3 segundos
Y cuando ocurre ese conteo adicional de 3 segundos, en términos de la bombilla roja, pues ella no se afecta, sigue estando apagada. Y entonces cuando la bombilla verde va a apagar, que se había prendido 5 segundos después del timer 1, pues cuando pasan los 3 segundos del timer 2, entonces la bombilla verde apaga y al final pues van a quedar las dos, obviamente en sus estados iniciales que eran apagadas. Si nos vamos al ejemplo número 20, es prácticamente un diagrama similar. La diferencia es los contactos cómo cambian frente a la bombilla roja y frente a la bombilla verde. En este caso, frente a la bombilla roja sigue habiendo un contacto solamente de TR1 y frente a la bombilla verde contactos de TR1 y TR2. Así que nuevamente la bombilla roja se va a afectar solamente por el timer 1 y la verde se afecta por ambos timers. En este caso la bombilla roja inicialmente está prendida y la bombilla verde también está prendida porque tiene dos contactos en serie y ambos están cerrados. Cuando le doy al Start button, nuevamente activo el relay normal. Ese relay normal, al cerrar este contacto, me activa el timer relay 1 y al cerrar este contacto, pues entonces también me activa el timer relay. Así que nuevamente los tres relays, el relay normal y los dos timer relay, se activan todos a la vez. De esa manera entonces este contacto abre y la bombilla roja apaga de forma instantánea, y acá abajo de igual manera ambos contactos van a abrir, de manera que entonces la bombilla verde también va a apagar de forma instantánea. Así que con el Start button las dos bombillas cambian de estado y las dos bombillas apagan de forma instantánea. Cuando le doy entonces al Stop button, tumbo el control relay normal. Ese control relay me tumba el timer relay 1 y ahí entonces ¿qué ocurre? El conteo de 5 segundos por ser un off delay. Al ocurrir los 5 segundos, este contacto de la bombilla roja regresa a su posición normal, que era close, y la bombilla roja regresa a estar entonces prendida luego que pasaron esos 5 segundos. La bombilla verde se queda apagada porque este contacto de TR1 en ese momento, cuando pasaron los 5 segundos, es el que regresa a estar cerrado, pero este está abierto porque abrió cuando se energizó el timer 2. Así que este está abierto y este regresa a estar cerrado, así que uno cerrado y uno abierto pues hace que la bombilla verde en este caso siga apagada. Y en ese momento, al pasar esos 5 segundos, entonces activo el timer, desactivo, perdón, el timer relay 2, y ahí entonces ocurre un conteo de 3 segundos. Cuando pasan esos 3 segundos, entonces la bombilla roja sigue estando prendida, ya que ya ella había prendido cuando pasaron los 5 segundos, así que no depende del timer 2, sigue estando prendida. Y entonces la bombilla verde en ese momento es que va a regresar a estar prendida, porque ya este contacto había cerrado con el conteo de los 5 segundos, y este contacto entonces va a cerrar nuevamente cuando pasen los 3 segundos, así que ambos van a estar nuevamente cerrados, y ahí es que entonces la bombilla verde va a volver a prender, y de esa manera van a quedar al final pues nuevamente las dos bombillas en su estado normal. Así que nuevamente a los 5 segundos la bombilla roja se va a quedar, va a encender, la bombilla verde se queda apagada, y luego que se desactive el timer relay 2 pasan 3 segundos adicionales, y a esos 3 segundos adicionales pues la roja se queda obviamente prendida, y la verde es que prende, y al final pues quedan las dos bombillas en su estado normal. Si vamos al ejemplo 21, en el ejemplo 21 nuevamente tenemos prácticamente un diagrama similar. Ahora tengo un contacto cerrado de TR1 frente a la bombilla roja, y un contacto TR1 cerrado y un contacto TR2 abierto frente a la bombilla verde. Así que inicialmente la bombilla roja está prendida y la bombilla verde entonces está apagada, porque tengo un close pero tengo un open en serie. Cuando activo el start, activo mi control relay normal. Mi control relay entonces me activa el timer relay 1, y ese timer 1 me activa entonces el timer relay 2. Así que nuevamente los tres relays, el normal y los dos timers, se activan a la vez. En ese momento la bombilla roja apaga, porque este contacto abre de forma instantánea. La bombilla verde se va a quedar apagada porque este contacto va a abrir, este contacto va a cerrar, así que sigue habiendo uno abierto y uno cerrado.
Así que intercambiaron, este abrió, este cerró y la bombilla verde sigue apagada. Así que con el start la bombilla roja apaga y la bombilla verde se queda apagada. Cuando le doy entonces al stop button, tumbo el relay normal me tumba o me apaga el timer relay 1, ahí ocurren los 5 segundos. Cuando pasan entonces esos 5 segundos, la bombilla roja entonces regresa a su estado normal, que es estar prendida. En ese momento la bombilla verde va a prender, porque este contacto regresa a su estado normal, que es cerrado, y este contacto había cerrado cuando se activó el timer relay 2, así que en ese momento ambos contactos van a estar cerrados, y en ese momento, que es 5 segundos después de haberse apagado el timer relay 1, es cuando entonces la bombilla verde prende. Y entonces también en ese momento se desactiva el timer relay número 2. Pasan entonces un conteo adicional de 3 segundos. Cuando pasan esos 3 segundos, pues la bombilla roja se queda obviamente encendida porque no depende de ese timer relay 2. Y entonces la bombilla verde, este contacto regresaría a estar abierto, y en ese momento entonces la bombilla verde apaga. Así que nuevamente, cuando ocurren los 5 segundos luego de haberse tumbado el timer relay 1, la bombilla roja prende, regresa a su estado normal, la bombilla verde prende en ese momento, y luego de apagarse el timer relay 2 pasan 3 segundos, y a los 3 segundos pues obviamente la bombilla roja sigue estando prendida y la bombilla verde entonces regresa a estar apagada, y nuevamente terminan las dos en su estado normales, bombilla roja prendida y bombilla verde apagada. Y en el ejemplo número 22, nuevamente tenemos un diagrama similar. Ahora tenemos un contacto de TR1 abierto frente a la bombilla roja, así que la bombilla roja empieza apagada, y dos contactos en serie cerrados de TR1 y de TR2 frente a la bombilla verde, así que la bombilla verde empieza prendida. Cuando le doy al Start button, activo el Control Relay. El Control Relay entonces me activa el Timer Relay 1, y el Timer Relay 1 me activa el Timer Relay 2. Así que los tres relays, el Control Relay o Relay normal y los dos Timer Relay, se activan a la vez. En ese momento, al activarse los tres, pues entonces los contactos cambiaron. Esta bombilla roja entonces prende y la bombilla verde apaga de forma instantánea, así que las dos cambian de forma instantánea ahora su estado. Bombilla roja prende y y la bombilla verde prende, ya que aquí cerró y estos dos abrieron a la vez. Así que de forma instantánea prendió la roja, apagó la verde. Cuando le doy entonces al stop, tumbo el relay normal me tumba el timer relay 1, y ahí ocurre el conteo de 5 segundos. 5 segundos después, entonces la bombilla roja va a volver a apagar porque este contacto regresa a su estado normal. La bombilla verde se va a quedar apagada porque este contacto regresa a estar cerrado, pero este está abierto, y este abrió cuando el timer relay 2 se energizó. Así que en este momento este contacto cerró, pero este se queda abierto, así que la bombilla verde se queda apagada. Y entonces cuando se le va la energía al timer relay 2, entonces ocurre el conteo de 3 segundos, y 3 segundos después entonces la bombilla roja sigue estando obviamente apagada, y la bombilla verde, entonces este contacto regresa a estar cerrado, ya este estaba cerrado, y en ese momento pues la bombilla verde regresa a estar prendida a su estado original. Así que nuevamente cuando se le quita la energía al timer relay número 1, ocurren 5 segundos. A los 5 segundos apaga la bombilla roja, la verde se queda apagada, se apaga el timer relay 2, pasan 3 segundos, y a los 3 segundos pues ya la bombilla roja estaba apagada, se queda así, la bombilla verde entonces prende y regresa entonces al final los dos a su estado normales. Bombilla roja queda al final apagada y la bombilla verde pues queda prendida. De esa manera vimos cómo hay que ver en cada caso, nuevamente, sobre las condiciones iniciales, en este caso de las dos bombillas que hay en cada caso como salidas, qué ocurre cuando se le da al Start button, que en estos casos, al haber secuencia, todos los timers se van a activar a la vez, porque uno se activa y manda a activar el otro a la vez, y todos los contactos cambian de estado.
de forma instantánea porque son off delay. Cuando doy entonces el stop, entonces en ese momento hay que ver si esas bombillas, cómo se afectaron con los cambios de los contactos, y ver si sus estados obviamente cambian o se pueden quedar igual, todo depende de cuántos contactos tengan al frente. Y luego con el stop pues hay que ver entonces la secuencia de que primero obviamente se va a tumbar el primer timer relay, hay que esperar el conteo y cuando pase ese entonces es que se tumba el próximo, y cuando pase entonces esos segundos, cada vez que pasen los segundos luego de haberse tumbado la energía de cada timer, hay que ver qué ocurre nuevamente al regresar los contactos a su estado normal y qué ocurre con cada salida. Y de esa manera vimos entonces 4 diagramas con unas secuencias de múltiples off delay, timer relay, haciendo una secuencia de una sola vez, pero obviamente teniendo dos conteos distintos de un timer 1 y de un timer 2. En el documento del curso de PLC tienen los mismos diagramas, así que serían las mismas explicaciones que acabamos de hacer. En los documentos nuevamente está explicado de esa misma manera. La diferencia es que nuevamente aquí los diagramas están colocados en el formato de RSLogix. Nuevamente pues colocándole a los start stop button pues las direcciones de entrada a cada uno, al relay virtual que es el relay normal pues una dirección de salida, a las bombillas de igual manera direcciones de salida, y obviamente en el caso de los timers pues entonces se busca el bloque de cada uno, en este caso son bloques de timer off. Se programa cada timer. Recuerde que cada timer hay que primero colocarle la dirección en la opción o el parámetro de timer, la dirección del timer que sería T4 2 puntos y el número del timer, en este caso yo usé T4 2.1 y T4 2.2, el time base 1 para cada uno y el preset pues 5 y 3, ya que 5 por 1 es 5, que es el time delay del primero, y 3 por 1 es 3. El time delay del segundo, el acumulador, pues obviamente es 0 y eso va cambiando de 0 a 5 y de aquí de 0 a 3 cuando hace el conteo. Los contactos, pues obviamente si son del relay normal, tienen que tener la misma dirección de ese relay normal. En este caso el relay tiene una dirección de output en 0, será O2.0 es la 0, pues el relay normal. Los contactos de ese relay normal tienen la misma dirección, y en los casos de los timers pues entonces sus contactos asociados tienen que tener la misma dirección de la dirección que le coloqué aquí en timer. Si este es T4 2.1 pues este contacto de ese timer es también T4 2.1, T4 2.1, T4 2.1, y los que son del timer 2 pues tienen la misma dirección del timer 2, que en este 4 era T4 2.2, pues T4 2.2, y cada contacto de timers tiene que entonces tener adicional el /dn, que todavía hay personas que se lo olvida cuando están programando, así que es bien importante, cada contacto de cada timer tiene que tener la dirección /dn para que funcione correctamente. Y de esa manera pues programamos el diagrama, programamos los timers, los contactos, y obviamente como ya hemos visto en los laboratorios pues tenemos entonces esas secuencias verificándolas, obviamente siguiendo las mismas explicaciones que vimos, y los demás diagramas son los mismos, obviamente usando prácticamente las mismas direcciones que usé en el diagrama anterior. Lo único que cambian son pues obviamente los close o los open de los estados normales de los contactos asociados a los timers, y de esa manera tenemos los mismos diagramas pero en formato de RSLogix. Así que ya con esto pues terminamos esta parte de los diagramas de escaleras utilizando todo lo relacionado a timer. Vimos primero diagramas con un solo on delay timer relay, después vimos diagramas con varios on delay timer relay, en ese caso vimos secuencias que se ocurrían solamente una vez, y también vimos secuencias que podían ocurrir de forma repetitiva, y luego vimos diagramas de escalera utilizando un solo off delay timer relay, y ahora estamos viendo secuencias utilizando varios off delay timer relay en secuencia, donde en estos casos pues la secuencia solamente ocurre una sola vez. Ya con esto entonces culminamos el material para nuestro segundo examen, que va a ser todo lo relacionado al timer relay, tanto en la versión de on delay y en la versión de off delay.